¿Saben quién también está preocupado? Hay instancias internacionales que monitorean el tema de los derechos humanos en el Perú, como Human Rights Watch, y están mirando al Perú con preocupación, porque el deterioro institucional en el que andamos es cada vez mayor, es galopante. El Congreso de la República, en su lógica menuda de los intereses partidarios y en sus instancias, digamos, de confrontación política, se están llevando por delante elementos institucionales de protección a nuestra democracia que son centrales. Por eso le hemos pedido a César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch, que nos cuente cómo están viendo ellos desde la organización lo que está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia en nuestro país. César, qué gusto conversar contigo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. ¿Qué lectura tienen desde la organización? Además siempre es una lectura desde fuera que puede ser siempre un poco más sosegada de lo que ocurre en el fragor interno, ¿no es cierto?, respecto a la posibilidad que el Congreso de la República, un foro eminentemente político, descabece en un proceso sumario a la institución que nombra jueces y fiscales en un país. Mire, estamos tremendamente preocupados. Como usted ha dicho, nosotros somos una institución externa, una organización independiente que nos guiamos por el derecho internacional. Y claramente un principio básico de un sistema democrático es la independencia del sistema judicial y del sistema electoral. Eso es fundamental porque cuando se tiene la influencia política en decisiones sobre, por ejemplo, si un fiscal va a ver un caso u otro, o un juez, o influencia política en la designación y cómo funciona el sistema electoral de un país, ese es el camino para digamos, el hundimiento de la democracia en sí misma. Entonces, lo que está pasando en Perú es gravísimo. Vemos el proceso contra la Junta Nacional de Justicia, no un proceso basado en argumentos jurídicos, sino realmente donde los motivos para destituir a estas personas son meras excusas. Es un proceso sin las garantías de los derechos de las personas que están siendo investigadas, ni el debido proceso. Interesante cómo lo plantea César, porque el artículo 155 de la Constitución del Perú permite que el Congreso de la República pueda, por supuesto, ejercer control político sobre las instituciones democráticas. De eso se trata. Pero este es un artículo que no tiene desarrollo constitucional. Por lo tanto, César, y te traslado la duda, mayor motivo para usarlo con un cuidado y con un tino y con una mirada de preocupación que trascienda lo propio. ¿Qué te parece a ti, César? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el principio de la legalidad exige que por ejemplo, cuando hay una infracción que está contemplada en la Constitución, o en este caso causa grave, que es el lenguaje que usa, que haya una definición de eso, porque si no se da lugar al arbitrio, ¿no? Digamos, a la definición de infracciones a la voluntad del Congreso, como el Congreso quiera. Y este proceso mismo vemos que es todo improvisado. O sea, la forma en que se ha investigado de forma sumaria a la Junta, o sea, no ha habido un proceso establecido por ley. Entonces ahí tenemos una violación del debido proceso. Definitivamente la Constitución da este poder al Congreso, pero tiene que ser desarrollado. Así es. Y vamos a ver los detalles de las causales, realmente, o sea, cualquier persona razonable puede ver que no es causa grave para destitución. O sea, el hecho de que, por ejemplo, la Junta no haya presentado sus informes anuales en 2 años al Congreso, cuando el propio Congreso no convocó el Pleno para recibir los informes. O sea, digamos, esos son excusas para remover a los miembros y para colocar a personas que ellos puedan influir en ellas, ¿no? Ahora, César, desde la mirada de Human Rights Watch, dirías que esta acometida contra los principios democráticos por parte de determinados partidos políticos, ¿estamos ante un fenómeno continental, ante un fenómeno que tiene ribetes globales, o sientes que es muy acotado? Mire, estamos viendo una crisis de la democracia en muchos países de América Latina. Así es cierto, no es solo Perú.
lo de Perú es un poco diferente, porque lo que hemos visto, por ejemplo, en El Salvador o en otros países, o en Brasil con Bolsonaro, es un líder que es elegido democráticamente y una vez en el poder se dedica a desmantelar las instituciones democráticas. Eso es lo que ha hecho Bukele en El Salvador, lo que intentó Bolsonaro en Brasil, pero no pudo porque el Tribunal Supremo brasileño le paró, le frenó con la ley, ¿no? En Perú vemos también ataques contra la institucionalidad muy graves, pero se parece más bien al modelo de Guatemala, donde son grupos de interés, grupos políticos y económicos que están atacando las instituciones y a veces es más difícil reaccionar porque no hay una cabeza clara que esté dirigiendo, digamos, esta ofensiva contra el Estado de Derecho. Claro, se hace más abigarrado, más complejo poder defender el sistema, ¿no? Sí, y es más difícil explicarlo. O sea, yo he tenido reuniones con las cancillerías de muchos países para explicar lo que está ocurriendo en Perú. He estado en Washington, en las oficinas de muchos congresistas también. Es más difícil explicarlo, ¿no? Y por eso también yo creo que la comunidad internacional no ha respondido aún con la energía necesaria para apoyar a los demócratas peruanos que están, yo creo que están muy frustrados de lo que está ocurriendo. Ese es un magnífico punto, César. Ahora, siempre es delicioso ver en el frente interno en nuestros países y en el Perú en particular, cada vez que Human Rights Watch da una opinión, saca unas urticarias extraordinarias, César. Hay gente que se irrita profundamente y dice, esa ONG, ¿no es cierto? Es que los de derechos humanos. Oiga, nos lo están diciendo desde fuera y no lo dicen ustedes además a partir de una lectura superficial de los temas, sino a partir de una investigación profunda en cada país. César, cuéntanos un poquito ese proceso. Sí, mire, nosotros somos una organización independiente sin ningún vínculo político que nos financiamos con donaciones privadas y de fundaciones, pero no recibimos dinero de ningún gobierno de ningún gobierno del mundo para mantener nuestra independencia. Y nuestra base es el derecho internacional. Ese es el baremo que aplicamos en el Perú y en cualquier otro país. Es cierto que cuando nosotros hacemos declaraciones defendiendo los derechos humanos y la democracia, hay muchas reacciones negativas, pero es un poco interesante porque cuando lo hacemos en Venezuela nos acusan de ser de derecha, o en Nicaragua, y cuando lo hacemos en otros países nos acusan de ser de izquierda. O sea, eso realmente... la cuestión es que los derechos humanos y la democracia no es de derecha ni de izquierda. O sea, tenemos todos que defenderlos sin importar nuestra posición política. Y hoy los derechos de algunas personas están siendo violados y cambia el gobierno y van a ser otras personas de otra ideología política. Por eso, digamos, lo importante es preservar la institucionalidad, la estructura democrática para defender los derechos de todos. Sí, totalmente de acuerdo, César, y todo se complejiza porque ayer una sala constitucional ha emitido una cautelar, un amparo, que impide al Congreso de la República avanzar en este atropello clarísimo a la Junta Nacional de Justicia, pero el Congreso ha dicho que va a desacatar, pero así lo ha dicho, abiertamente, una decisión del Poder Judicial. ¿Qué torpeza la de un Congreso de la República de decirle a un país que no va a acatar una decisión judicial, ¿no? Bueno, eso es gravísimo. O sea, cualquier persona y cualquier institución puede estar en desacuerdo con una decisión judicial. Así es. Eso puede ocurrir. Te puede ocurrir en cualquier caso que como individuo puedes tenerlo. Y hay una decisión que no es a tu favor y no estás de acuerdo. Pero la forma de reaccionar a eso es presentar un recurso, usar los mecanismos legales de la estructura legal de un país para disputar esa decisión. Lo que no se puede es simplemente no acatarla. O sea, decir que no me afecta. O sea, eso es ir contra digamos, el principio básico del Estado de Derecho, que es que nadie puede estar por encima de la ley. Y el Congreso peruano no está por encima de la ley. Tiene que acatar las decisiones judiciales. Está claramente establecido en el derecho internacional y también en el ordenamiento jurídico de Perú. Y César, para cerrar, y estando completamente de acuerdo contigo en esto último,
sí me sorprende que a veces el resto de las instituciones democráticas no se pronuncien. Es decir, que siempre estén midiendo o cautelando pequeños feudos o áreas propias, en vez de ir a la defensa sustancial del sistema democrático, César. Sí, pero creo que todos están con miedo. O sea, hemos visto, por ejemplo, una de las causales del proceso contra la Junta Nacional de Justicia fue precisamente defender la independencia judicial, en el caso de Zoraida Ábalos. Sí, claro. Ella tomó una decisión basada en su entendimiento de la ley, y por eso el Congreso la destituyó. O sea, esa decisión del Congreso claramente viola los estándares internacionales y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí la Junta, yo creo de forma apropiada, porque es su papel, defendió la independencia judicial. Exactamente. El problema es que el Congreso se cree por encima de la ley, y a cualquier institución que vaya a hacer algo así, yo creo que es consciente de que pueden ir a por ella. Sí. Entonces ese es el problema. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que hay ese silencio, pero creo que las instituciones tienen miedo. El silencio que no es justificable es el silencio del gobierno. O sea, absolutamente. El gobierno está siendo cómplice del Congreso. Absolutamente. Cuando tenemos una ofensiva para desmantelar la democracia en el Perú, no se puede estar callado si alguien está en el gobierno y tiene una posición de poder. César, creo que tienes clarísimo, tú como Human Rights Watch, por supuesto, el panorama de lo que ocurre en el Perú. Gracias por esa mirada que nos ayuda siempre a entender, una mirada desde fuera, las cosas que están ocurriendo dentro, que se alinean además con muchas de las cosas que defendemos y que pensamos aquí en el programa. Te mando un abrazo, César, gracias por la gentileza. Gracias a ustedes. César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch, ha estado con nosotros y ha hablado muy claro esta mañana en relación a los temas que tienen que ver con la defensa de la Junta Nacional de Justicia en nuestro país.